para que nos cuentes la información que tenga, lo que nos quieras contar, porque como te dije antes, es un lugar al que no podemos llegar por razones conocidas. Con respecto a Guinea Ecuatorial, pues el proyecto lo iniciamos en el 2015. Previamente, a través de una empresa se llama Gefomento, pues se crearon o se hicieron cada una de las 7 provincias, bueno, ahora son 8, antiguamente eran 7 provincias que hay en Guinea Ecuatorial. A través del gobierno ecuatoriano se hicieron unas estaciones de bomberos nuevas, se equiparon de material. Pero claro, el problema que tenían ellos es que en Guinea Ecuatorial no existían bomberos. Hasta ese momento los que atendían las emergencias eran los bomberos del Ministerio de Defensa, eran bomberos militares, digamos. Entonces, Guinea Ecuatorial había apostado su gobierno por crear el primer cuerpo de bomberos profesionales en toda Centroáfrica. A raíz de ahí, pues de hacer esa inversión y tener ya o terminarse la estación de bomberos, se contactó con nosotros para formar, más bien que formar, en primer lugar, seleccionar a esas personas, a esos bomberos que iban a formar parte de ese cuerpo realmente se llamaba el Cuerpo de Bomberos de Protección Civil, ¿vale? Era un cuerpo que iba a pertenecer a Protección Civil de Guinea Ecuatorial. Hicimos una serie de cuñas, de publicidad para que llegara a todos los ciudadanos que estuvieran interesados. Esa convocatoria, porque hicimos una convocatoria en todo el país de que se iban a abrir los parques de bomberos y de quién quería pertenecer a ese Cuerpo General de Protección Civil. Y bueno, en primer lugar se presentaron unas 300 personas. Nos llamó mucho la atención porque de esas 300 personas, la primera convocatoria que hubo, se presentaron más de la mitad eran mujeres. Había más mujeres que hombres porque, bueno, porque había ahí que ese cuerpo de bomberos iba a tener una parte también sanitaria, una serie de ambulancias y demás. Bueno, que había muchas chicas que querían ser también, que querían pertenecer al cuerpo de bomberos. De esas 300 personas se hizo una selección y nos quedamos con 120. Se hicieron unas pruebas médicas, obviamente, se hicieron unas pruebas físicas para ver cuál era el estado físico. Nos quedamos con 120 y iniciamos una formación que fue de 3 meses. Durante 3 meses estuvimos unos 46, creo recordar, 46 instructores e instructoras que fueron desde España a Guinea Ecuatorial. Estuvimos dándole formación todas las diferentes temáticas: primer auxilio, tema sanitario avanzado, emergencias peligrosas, extinción de incendios urbanos, extinción de incendios forestales, rescate en altura, en todas las temáticas bomberiles. Y a los 3 meses, pues nos quedamos con los 100 mejores y con esos 100 pues procedimos a abrir los 7 parques de bomberos que había previsto abrir en ese momento. Ya posteriormente se hizo otro. Y la verdad que fue una experiencia muy, muy motivadora porque era un país diferente, había formas de pensar diferentes. Ellos allí pues no sabían o no, los bomberos que había del Ministerio de Defensa, pues obviamente la formación era diferente, eran digamos, no sé si decir menos profesionales, o la formación que le habían dado era menos profesional. Y la verdad que fue una labor bastante bonita. Una vez que se terminó esos 3 meses de formación, se abrieron los parques de bomberos, como he dicho. Ya ellos directamente empezaron ya a atender la intervención. En primer lugar, habría un grupo de asesores, éramos varios compañeros los que nos quedamos allí asesorándola en las intervenciones. Se evaluaba la intervención, se hacían los briefings, un poco se seguía el trabajo de los parques de bomberos una vez abiertos. Y ya finalmente, pues ellos ya, estamos hablando ya que al 2018,
2018, 2019 ya empezaron ellos a trabajar ellos de forma autónoma. Tener en cuenta que ellos no sabían cómo se organizaba, cómo tenía que funcionar un parque de bomberos. Entonces, nosotros lo que hicimos es intentar copiar, por decirlo de alguna forma, la forma de trabajar que teníamos aquí en España y en concreto en el Consorcio de Bomberos de Córdoba, que es la institución a la cual yo pertenezco y la que mejor conozco. Entonces, en cada parque de bomberos, bueno, había un jefe de todas las estaciones de bomberos, de todos los parques de bomberos. En cada parque había un jefe también y después estaban organizados por turnos de trabajo. En cada turno pues había bomberos conductores y había bomberos y había unos jefes de dotación que eran los que se encargaban de dirigir esas intervenciones. Nos encontramos con muchos problemas porque, por ejemplo, el tema de los vehículos, muy pocos de los seleccionados tenían lo que sería el carnet de conducir. Muchos decían saber conducir, pero luego conducir no sabían. Entonces tuvimos ese problema. Incluso tuvimos que contratar al principio a conductores de esos camiones porque el personal seleccionado allí es muy difícil o es complicado que, que las personas tengan carnet de conducir. Saben conducir, pero no tienen. La autoescuela allí no hacen negocio, digamos. Entonces tuvimos que exigir que tuvieran carnet, tuvimos que, en fin, que bastante, digamos que ponernos bastante duro con ese tipo de cosas para intentar que, obviamente, si había algún tipo de accidente y demás, pues que no hubiese ninguna responsabilidad sobre el cuerpo de bomberos. Después, otro de los problemas que nos encontramos era el tema de cumplir unos turnos, unos horarios de trabajo en el parque de bomberos, porque también ellos no estaban muy acostumbrados, ellos un poco iban, venían, era como si fuera más un trabajo voluntario, y el hacerle entender que no era un trabajo voluntario, que era un trabajo profesional, que tenían que estar un horario ahí en el parque de tal a tal hora, hacer unos relevos de una forma concreta, pues también no fue bastante complicado pues que lo entendiera, ¿no? Pero una vez fuimos resolviendo todos esos problemas con ellos, me consta, porque me llegan noticias y hombre, estamos en contacto todavía con ellos, que luego trabajan muy bien, se han ido adaptando a esos horarios, a esa formación, ellos siguen formándose, siguen trabajando y la verdad que sí que estamos muy contentos con lo que se hizo.